El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. María Corina Machado, María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Es un gran placer estar con ustedes compartiendo estos minutos que vuelan cuando hay tanto que compartir, tanto que reflexionar. Y hoy con además un invitado muy especial, tengo una vez más en el estudio y ahora les voy a confesar por qué realmente lo invité. Él no sabe, pero yo sí sé que surtió efecto. Ya van a entender por qué. Nada más y nada menos que a Eric del Búfalo. Tú tienes un currículum muy largo. Corto, pero, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y yo siempre digo que su mayor crédito es guerrero del teclado, pero resulta que ahora es autor de una novela. También, o sea, quisiera un poco más allá de Twitter, a ver. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, ya están entendiendo por dónde viene, por qué está Eric aquí hoy. Sí. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Catherine Manzano, Justo Navarra y María Alexandra Nogales. En el control, César González, y gracias como siempre Euler Guillén por esta música tan bella con la cual nos ha regalado y empezamos nuestros programas todos los martes. Recuérdense que pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @MariaCorinaYa, @RCR750, tú eres Eric del Búfalo. Eka Búfalo. Eka Búfalo, @20Venezuela, y muchas gracias a aquellos que se están conectando con nosotros en cualquier parte del mundo por rcr.tv. Eric, yo sabía que si yo te invitaba hoy, tú ibas a llegar con tu regalo, para ti, que claro, me lo debías. Te lo voy a dedicar. Para los que no están viendo, me trajo, lo logré. Me trajiste claro, tu novela, claro, cuéntame. Claro. No, es una novela que realmente a lo mejor no es lo que la gente espera, porque no tiene que ver con, digamos, motivos muy políticos inmediatos o de actualidad. Es una reflexión mucho más profunda. Tiene que ver con la ruina, sí, tiene que ver profundamente con la ruina de Venezuela, representada en un monstruo, ¿no?, que va acabando, en un mal que va más allá de lo político, que creo yo, porque en el fondo esta situación lo que hizo fue precipitar muchas cosas que estaban incubadas acá, y esas cosas lamentablemente ganaron la batalla por ahora. Y bueno, quise representarla a partir de una metáfora, que es la metáfora de Polifemo y Asis, ¿no? Sobre todo este monstruo que por celo ciego, ¿verdad?, es capaz de matar y no tiene la suficiente astucia para burlarse en el fondo de la libertad, porque en el fondo Polifemo no tiene la astucia que tiene Ulises, porque Ulises tiene el don de la libertad, el don de la astucia, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la dialéctica, pero no es una novela ni para evadir la realidad, ni para pasar un buen rato. Es una novela de espejo, es una novela para entrar a sí mismo, pues, ¿no? Un poco. ¿Y serviría entonces esa novela entre las luces y sombras un poco para alertarnos, iluminarnos en esta coyuntura que vivimos? Porque yo creo que no hemos captado todavía cuál es la coyuntura. Sí, de hecho no sé si es una coyuntura, yo creo que ya es una situación, sí, lamentablemente, María Corina. Creo que, bueno, es obvio que después de 20 años ya no es una coyuntura. No, obviamente, cuando hablo de la coyuntura yo diría algunos últimos eventos que yo siento que han hecho que la gente aterrice, o sea, nos han sacudido todo. Claro. Y a muchos no nos sorprende y tenemos conciencia que además es una fracción de una cosa mucho más compleja. La punta del iceberg, sí, así es. Sí, pero esto ha ayudado a que pongamos muy bien los pies en la tierra sobre la naturaleza que enfrentamos. Sí, ¿no? yo creo que sí. O sea, yo creo que la verdad nunca es mala. O sea, está bien que haya sido... cuando uno lo estafan o lo engañan es doloroso,
sobre todo cuando es gente con la que uno confía, porque siempre uno es engañado siempre por alguien en quien uno confía, uno puede ser engañado por alguien en quien desconfía. No, le pasó a los venezolanos, pero también hay que ver cuál fue nuestra responsabilidad en ello. ¿Por qué nos tapamos los ojos? ¿Por qué quisimos confiar demasiado? ¿Por qué no vimos los signos que ya de hace tiempo, María Corina, se insinuaban? O sea, de un sistema que ya es mucho más que cohabitación. Y yo creo que, sin exagerar, y disculpa que lo haga en tu programa, yo lo llamo, como otras personas, de colaboración y colaboración criminal. O sea, este es un status quo de mutua colaboración, donde hay mucho dinero en pocas manos y de modo ilegítimo a costa de la destrucción de un país. Y yo pienso que un poco esta novela es el reflejo de eso, pero tratada no desde el punto de vista de las anécdotas, sino desde el punto de vista de la introspección subjetiva, exactamente, y antropológica e individual. Sí. Sí. Y bueno, yo creo que eso es lo que hoy, en una circunstancia tan dura, en lo humano, trágico, Sí. lo que vemos en el país, y tan grotesca, digamos, en las relaciones que hay entre la política y lo económico, que como tú dices no son nuevas, nos lleva a todos a plantearnos que cuál es nuestro rol aquí. Exacto, porque yo no creo que, digamos, esta idea abstracta de que lo colectivo está de un lado y el individuo del otro, y son cosas que son antagónicas, yo no creo mucho en esas estructuras apersonales. Yo creo que hay el individuo, la persona humana, que en el fondo es la última instancia de las decisiones. Yo pienso que la realidad que hemos hecho, la hemos creado de algún modo porque somos libres, es decir, la hemos decidido. Entonces, ¿qué nos han llevado a tomar, no como políticos o agentes de la sociedad, sino como simples ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué hemos omitido hacer? Porque también la omisión aquí cabe. ¿Qué hemos pensado mal? ¿Qué hemos pensado bien? Entonces, bueno, es un poco adentrarnos en esas tinieblas, ¿no? Ahora, en esas tinieblas y sin duda, yo veo como una sensación en la gente de estupor por una parte, de indignación, de mucha rabia, Sí. en otros, de mucho dolor, como tú dices, y decepción. Pero al mismo tiempo, si somos prácticos, pragmáticos, crudos, lo primero que tendríamos que decir es, esto que ha ocurrido, y me refiero a las últimas develaciones, ¿ayuda o perjudica a la meta final? Ya va, porque la meta final es cómo desmontamos un sistema criminal. Aquí no Así se es, trata nada eso más es, de sacar a exactamente. Maduro, No, exacto, ni siquiera pues. sacar al régimen, porque eso a veces cuesta entenderlo, ¿no? Y sobre todo a mucha gente afuera le cuesta entenderlo. Yo creo que los venezolanos estamos cada día más claros. Es toda una estructura, un sistema que penetra todos los sectores de la sociedad, porque además tienen toda la plata del mundo, Eric. Así Estamos es. hablando de 300, 500, 1.000 millones de Sí, sí, dólares. sí. Tú me dirás que no se hace con esa plata, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo se desmonta esto? Entonces, negar que exista la corrupción como una práctica, como una política de cooptar estos sectores y permanecer, no es iluso. Eso está ahí, lo sabemos. Sí. Entonces, estas últimas cosas ayudan, en tu opinión. Claro que ayudan, porque, o sea, todo lo que esclarece ayuda, todo lo que devela como es el asunto real ayuda. Yo pienso que el ciudadano ha estado mucho tiempo cegado por un lado y con los ojos además tapados por él mismo, porque eso es natural además. O sea, la gente común necesita tener esperanza, necesita tener fe, y es natural que no quiera ver, digamos, las máculas que tienen las personas que piensa que lo va a salvar. Es normal, pero no es así y hay que verlo. Y yo te insisto, mucho de lo que pasa, la gente piensa siempre en aviones, en estructuras muy grandes, en barcos militares, en grandes cambios históricos, pero Soleskin, que vivió, y lo hablaba con un colega justo ahora, que vivió la Unión Soviética, y lo que he dicho, todos los grandes autores que han presenciado la caída de la Unión Soviética, dicen siempre que todo cambió cuando la gente dejó de aceptar. Es decir, la Unión Soviética no se cayó porque Y la gente dijo, no me la calo más. Exactamente. No me la calo más. La realidad que tenemos, de algún modo, la estamos aceptando. Es decir, de algún modo. Pero A eso... regañadientes. No, sí, pero ahí hay porque- que tener mucho cuidado con eso, Eric, porque no, pero yo creo déjame que... terminar la idea, porque Ajá. no es por donde van los... Ajá. No es en la... digamos, en la visión canalla que culpabiliza a la gente. Ajá. No, al contrario. Ajá. Es más bien al revés. Nosotros somos mucho más fuertes de lo que pensamos que somos. Es lo que quiero decir. A nosotros siempre nos ponen un coco
los militares no pueden, los militares no nos dejan, Estados Unidos no nos apoya, estos tienen 50 países que se apoyan, este no tiene 50 países. No, siempre estamos poniendo como un locus de control externo, siempre nos están poniendo como el diablo en la Edad Media, ¿no? Tú no puedes quejarse tú contra el diablo, tienes que calártela, ¿no? No, el pueblo venezolano es mucho más fuerte de lo que realmente él cree que es, porque lo han inducido a pensar que él no es nadie, que no es nada, que no cuenta. Y de hecho ha sido tratado en los De últimos chantaje años, entre chantaje. chantaje por chantaje, ha sido execrado, realmente ha sido puesto en su situación pasiva de cheque en blanco. Tú dame el cheque en blanco que yo soy tu líder y no me puedes ni criticar porque yo soy tu mesías. Imagínate tú, te voy a sacar el chavismo, ¿cómo me vas a criticar? Cállate la boca, ¿no? Eso ha sido un poco, resumiendo la lógica, lo que ha pasado. Salvo honrosas excepciones, por supuesto, que han alzado la voz, no tengo que decirlo porque tú eres una, sino además de la más, creo que la más importante. Entonces, por supuesto que no es el discurso de culpabilizar al ciudadano de lo que hacen los políticos, es al revés. Es vernos a nosotros mismos para darnos cuenta de que mucha de esta situación la hemos llevado nosotros al dar cheque en blanco a gente que no tenemos que dárselo. Y que el país no solamente es salir de un gobierno, de un régimen, ni siquiera de una tiranía, es de una configuración compleja de muchos factores que están ahí porque... Ahora, pero Eric, hemos hecho muchísimo, digo como ciudadanos, por como supuesto sociedad. que sí, o sea, podemos hacer más. No, vamos a tener que hacerlo. obviamente, vamos a tener no que hacerlo. tenemos otra opción, Eso porque es. de esto vamos a salir. Eso O sea, es, lo vamos a hacer. el punto es, nosotros vamos a vamos hacer. a sacar estos criminales. Así es. Por una vía o por otra, pero los vamos a sacar. Así es. Y no hay otra opción. Esa es la meta. O sea, todo el mundo Claro. tiene eso en la Bueno, cabeza. yo diría, la meta va más allá, porque la meta no es solamente sacarlos, Eric. La meta es qué viene después. Un Claro. país que vamos a construir, que haber Refundar un aprendido país. de esto, La ¿no? República, claro. Claro, y bueno, todo el sueño que hemos hablado de la República Liberal Democrática, que nunca realmente ha podido desplegarse en estos 200 años de historia republicana, ¿no? Ahora, hemos hecho muchísimo. Yo creo que la sociedad venezolana, Dios mío, me imagino pocas que hubiesen podido resistir una desaforada agresión con toda la plata del mundo y con todos los actores criminales del mundo, porque yo de verdad siento que subsiste, ¿Ah? subsiste, eso se mantiene. Claro, pero además yo no creo que haya un precedente. No, En esto es un modelo único. Único, Sí, así exactamente. Entonces tú tienes la gente más maligna del mundo que buscó y pensó que nos iba a quebrar como sociedad y fíjate, año tras año estuvimos dándole y además durante muchos años cuando la comunidad internacional de Occidente no quería ver lo que nosotros Sí. advertíamos. Bueno, no lo han querido ver hasta hace unos meses cuando decíamos a los países de esta región lo que iba a pasar y fíjate cómo ha ido pasando, ¿no? Exacto. Ahora, ha sido un aporte enorme como sociedad, con un desgaste muy grande. Hoy estamos a finales del 2019. Ujú. Una cosa es comparar con principio de año, pero yo te pediría, si comparamos con finales del año pasado, ¿tú sientes que se han dado Yo pienso que hemos pasos avanzado. importantes? Yo pienso ¿Hemos que- avanzado? sí, yo ¿En pienso qué que dirección? subjetivamente hemos avanzado. ¿Qué? Subjetivamente, o sea, desde el punto de vista de la conciencia, Ujú. hemos avanzado con respecto al final del año pasado. Yo estuve aquí en otro programa justamente en esta época y decía que yo no veía nada, o sea, no se vislumbraba nada. Entre otras cosas porque estaba muy trabado el sistema. O sea, la falsa oposición hacía un juego perfecto todavía con entre comillas también el oficialismo, porque en el fondo son un solo sistema, y no se veía nada. Yo confieso que yo patiné un poco al principio de año, o sea, como creo que todo el mundo, cuando yo vi que Trump, digamos, levanta la mano de Guaidó y ahí toda una comunidad internacional se aboca al problema venezolano. Yo también, yo que soy muy escéptico, como todo el mundo sabe, vi rápido una salida, ¿no? Y de hecho lo dije. Pero inmediatamente después del 23 de febrero, o sea, de la chapuza, del cucutazo, que además se remató con este golpe bufo del 30 de abril, ya me di cuenta que no, que hemos entrado en otro escenario y que la sociedad venezolana iba a verlo, o sea, porque es inocultable. Y además estos escándalos de corrupción se suman a la pedagogía de la verdad. Entonces yo pienso que ya, si uno habla con cualquier persona, está muy clara dónde está parado. Porque esta sociedad hizo muchos sacrificios, tú tienes razón. Pero yo siento, y me incluyo, no estoy hablando desde afuera, me incluyo, nunca supimos realmente dónde estábamos parados y a quién beneficiaba nuestro sacrificio. Hmm. Como ahorita sí sabemos a quién va a beneficiar nuestro sacrificio,
Yo creo que ahorita lo vamos a hacer, sea lo que sea que hagamos, lo vamos a hacer con una meta clara, que es justamente el bien común de la sociedad venezolana. Tenemos que ir a una breve pausa, Eric. Al regreso, yo quisiera también ver un poco la otra cara de la moneda, Sí. porque aquí hay muchas fuerzas en juego, muchos intereses en juego, aquí hay mucha gente haciendo mucha plata Así es. a costa del hambre de los venezolanos. De la destrucción y de que, Venezuela, sí. y que no se están ni se van a quedar de brazos cruzados. Ujú. Y ya empezamos a ver operaciones de apaciguamiento, de normalización, de resignación, de decir, Sí. miren, esto es lo que hay, Así esto es lo es. que hay, entonces hay que aceptar las migajas que el régimen entregue. Frente a esto, hay que advertirlo, hay que detectarlo y hay que prepararse, porque esta vez sí es verdad que no nos van a embaucar en una nueva política que lo que busca es Maduro para siempre Yo lo creo ya, y, sí. y la quiebra de la sociedad venezolana. Vamos a una brevísima pausa y al regreso seguimos conversando, amigos, con Eric del Búfalo y contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de un almuerzo o cena familiar con tu pareja de cumpleaños, aniversario o corporativa, te recomiendo Buono Restaurant, donde el plato, ya sea de la gastronomía nacional o internacional, te encantará. Buono Restaurant, donde además de comer, puedes concursar y ganarte una camioneta Toyota del año. Come, disfruta e infórmate cómo ganarla. Buono Restaurant en la 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal de Altamira, en Caracas. Buono Restaurant para disfrutar y ganar. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y con Eric del Búfalo. Eric es una persona que durante muchos años ha estado en posiciones que, debo decir, son polémicas. Ujú. Te han infringido costos, ¿no? Sí, mucho. Sí, En lo profesional. sí. Ningún beneficio y mucho costo, sí. Pero está bien, así es. Y eso es algo que nos ha pasado a muchos venezolanos, Eric, ¿no? Porque O sea, mis costos son muy pequeños en relación a venezolanos que han puesto la vida. O sea, no vaya a estar quejando de eso. sí, pero es verdad. Pero yo quiero reconocer a todo aquel que pudiendo callar opta por elevar la voz. Gracias. Y es tu caso y el de miles y miles y millones de venezolanos, porque al final la mayoría es una Venezuela decente, una Venezuela Totalmente, eso hay que tenerlo claro. de Así es. trabajo que quiere surgir con base en el esfuerzo, la excelencia, que aspira a que se premie el mérito y que la solidaridad además es un sentimiento de una sociedad que en conjunto quiere surgir, pero eso sí, haciendo las cosas bien. Y es normal que frente a esta porquería lo que la sociedad siente es un profundo asco, ¿no? Porque cuando uno ve gente que ha sabido toda la vida que son débiles éticamente hablando, corruptos, malvados, bueno, mira, sus actos no nos sorprenden. Tantas figuras del régimen, pero personas como las que tú dices, en distintos sectores, porque no es solo en la política. En todo, no, la política no es de menos. O sea, yo creo que factores económicos han sido peor porque son los que le han puesto el dinero para que estas cosas pasen. Y en los medios de comunicación, medios, y en no el te digo. sistema Y financiero. los intelectuales y profesores universitarios, me incluyo muchos colegas que yo digo, Dios mío. Y en la academia, En la a eso academia, voy. sí, Entonces, o sea, aquí estamos viendo un patrón que además no es la primera vez que ocurre y no nos podemos escandalizar. O sea, estos regímenes criminales y llenos de plata quiebran gente, e incluso quiebran gente buena, y eso es profundamente desmoralizador. Ahora, poniendo los pies sobre la tierra, viendo todo lo que hemos avanzado y lo que hemos logrado producto de esa enorme fuerza que tenemos los venezolanos a la que tú hacías referencia, hay una realidad. Ahorita vemos
toda una operación, y yo quiero llamarla operación, porque es algo grande, donde hay mucha gente dentro y fuera del país. No todos se visten de rojo, algunos quieren aparecer los más apresurados en un cambio político, pero es toda una política de apaciguamiento, de normalización, de resignación, es decir, esto es lo que hay. Y bueno, alguien decía esta mañana que le preguntaban a uno de estos promotores de esta tesis qué pensaban de la transición, y él decía, bueno, transición es transitar todos juntos, o sea, a ese nivel de cinismo. Entonces, ¿cómo ves tú esta operación? ¿Cuáles ves que son sus componentes? ¿Quiénes están detrás de ello? Y lo más importante, ¿cómo combatirla? Mira, en primer lugar, es claro que yo estoy seguro que la mayoría de lo que llamamos oposición no quiere dejar de ser oposición porque es un nicho de mercado muy bueno. O sea, te pagan muchísimo o tienes acceso a muchos bienes y dinero estando ahí, calentando una... ¿cómo se llama la silla? Un curul, ¿no? Una silla de la asamblea. Es un nicho de mercado excelente. Entonces tiene una función, por ejemplo, quiero ir atrás. Hace como unos 3, 4 meses hubo un momento que no estaba ni Maduro, ni Diosdado, ni los hermanos Rodríguez en Venezuela. Y creo que tampoco estaba, ni el Alzheimer estaba aquí. ¿Quién estaba manteniendo la estabilidad del país? La oposición, que era la única figura que quedaba a nivel político alto. Entonces, ¿quién pide créditos para Maduro? ¿Te refieres al crédito de la CAF para aliviar? Sí, pero no es el primero, ¿ah? No. Ajá. ¿Quién pide créditos a Maduro? ¿Quién pide que haya petróleo por alimentos? Son fuerzas que no están en el chavismo, que están supuestamente de la oposición. Entonces, si yo quiero tener un sistema, yo no puedo tener nada más un término. Tengo que tener una estructura binaria donde yo pueda crear un sentido de que no haya escapatoria. Porque si me voy por la izquierda me agarra si me voy por la derecha me agarra acá, como le pasó a Ulises cuando atravesó los monstruos en Sicilia, ¿no? O sea, si se iba por un lado lo agarraba el viento del norte, si se iba por otro lo agarraba el viento del sur. Entonces yo tengo que quedarme quieto. Esa es la idea, mantener a la sociedad en el quietismo. O sea, esa es la pretensión de ellos, de que se quede quieta porque no hay dónde agarrar. Dicen, mira cómo que no está estable Venezuela, miren todos los rollos que hay en los otros países y Venezuela tranquilita. Esa es la imagen que necesitan transmitir. Esa es la imagen de estabilidad, porque lo que hay no es estabilidad, hay quietismo porque el ciudadano no sabe a dónde se debe mover. Ni en quién porque confiar. Hay un malandro aquí y hay alguien que se estafó acá. Entonces, ¿con quién me voy? ¿Con el malandro o con el estafador? O sea, es una cosa horrible, es un dilema espantoso. El sistema logró poner a la sociedad venezolana en un dilema. Eso no significa que esté quebrada. Lo que está es inmovilizada por unos momentos porque no ha visto aún cómo reventar el dilema. Cuando lo logre ver, se acabó esto. Ok, pero creo que es más que paralizada. Me gusta el símil, pero yo creo que lo que está también es procesando la cantidad de información y de evidencia que en negación durante muchos años decía, esto no puede ser verdad. Y había muchos elementos para inferir que eso era verdad. O sea, en el 2013, cuando todo estaba listo, porque lo que ocurrió en Bolivia ahorita, que todo el mundo lo señala como la gran oportunidad del quiebre electoral producto de un fraude, aquí pasó en el 2013. Sí, pasó además 2 veces, 2013 y 2017. O sea, perdón, 2015, cuando ganó la Asamblea. Y eso fue, claro, eso fue otro mecanismo, pero te quitaron la mayoría. Exacto. Exactamente. No te la quitaron. La propia Asamblea bueno, la entregó. Expulsó. La entregó. Es correcto. Estoy de acuerdo contigo, es la palabra correcta. Pero después ocurrió en el 2014, con otro diálogo parando las protestas de la salida. Después ocurrió en el 2016, cuando bloquearon el referéndum revocatorio y se paralizó la movilización a Miraflores, que había generado seria angustia en sectores del régimen, y otra vez el diálogo, en este caso en La Rinconada. Después en el 17, cuando traicionaron el plebiscito, el referéndum del 16 de julio y terminaron sentados en República Dominicana y participando en elecciones convocadas por la constituyente ilegítima cubana, 24 horas después de que Smartmatic había confesado en Londres un fraude de millones de votos. Claro. Esa es la historia. Entonces, con justa razón, la sociedad venezolana se siente defraudada y traicionada de la dirección política. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual la sociedad está diciendo, yo estoy dispuesta, pero no para que termine la situación igual. Claro, porque la gente se siente estafada, es normal. O sea, si esta posición vuelve a convocar a la calle mañana, ¿para qué va a ir la gente? ¿A qué? O sea, en el mejor de los casos, para que no pase nada.
en el peor para que me estafen y además habiendo puesto la vida de mis hijos en juego. Entonces, es grave, es muy grave. Entonces, yo por eso te digo que el cambio es como en la Unión Soviética. Cuando yo me di cuenta, bueno, hasta aquí, vamos a buscar la cosa por donde es, se acaba la parálisis y eso va a venir. ¿Y tú crees que todos estos esfuerzos de normalización, y donde la gente señala, fíjate, hay bodegones, y Sí, te vienen y te comentan, claro. ya en Caracas no hay escasez cuando tú sabes Sí. lo que está sufriendo Sí. realmente la sociedad venezolana? Exactamente. O alabando que hay cola. Alguien me escribió el otro día, fíjate ¿Cómo? que hay cola, el país se está recuperando. O sea, Como con diría ese que en grado Cuba de no hay cinismo. escasez porque hay unas tiendas que venden en dólares en La Habana y hay de todo. Pero ¿y el resto de la población? Eso es un 1% menos que puede comprar eso. Y en esta dinámica aparece entonces el escenario de una elección parlamentaria que tiene, entre otros, un propósito de normalización. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que le va a costar mucho normalizar el país. Ya es demasiado descarado. O sea, ya, por ejemplo, he visto colegas justificando a los corruptos. Ya eso ya implica un grado de pasar muchas líneas rojas. O sea, ¿cómo uno justifica la corrupción? Eso es muy difícil. Eso es casi imposible. Si hay elecciones, lo que va a haber es una gran abstención brutal. Va a ser imposible que la gente vaya confiada. La gente además no va a ir, aunque sienta que hay un nuevo sereno, no va a ir a votar. Entonces que esa asamblea o va a ser espuria o va a ser absolutamente chavista. Y claro, siendo espuria igual, porque a partir de que se rompió el orden, digamos, el orden republicano, que es lo primero que tiene que haber para que haya elecciones, separación de poderes. Sin separación de poderes no puede haber elecciones, evidentemente, porque no hay garantía del voto. En el momento que eso se rompió, que fue hace muchos años, podemos hacer toda la historia de la cronología de cómo se fue rompiendo poco a poco el orden republicano, la división de poderes en Venezuela. Cualquier elección es ridícula, es espuria, es falsa. Pero incluso en esa falsedad, para el chavismo sería fácil justificar que la oposición perdió casi todo lo... ¿Y no crees que eso tendría el riesgo, o algunas personas lo podrían plantear como el riesgo del fracaso de la ruta del 233 y del gobierno interino? A ver, gracias por la pregunta. Yo ponía un tuit hace tiempo, yo decía que si Guaidó hubiera sido japonés, se hubiera suicidado. Si hubiera sido un político europeo, habría dicho renuncio para siempre a la política, vuelvo a mi vida privada, a estar con mi familia. Si hubiese estado en Estados Unidos, seguramente ya estuviera en un tribunal, tuviera un fiscal atrás de él. O sea, una persona que toda la ruta hizo lo contrario de lo que prometió, como le pasó como le está haciendo jugador ahorita Netanyahu, por ejemplo, en Israel, por traición a la confianza pública, no merece ser otra vez diputado. Y sin embargo, la Asamblea descaradamente ya está haciendo todo para ponerlo otra vez de presidente interino, entre millones de comillas. Entonces, una Asamblea así, yo pregunto, ¿a quién le sirve una Asamblea así? ¿A la democracia, a la república, a los venezolanos nos sirve una Asamblea así? Yo no le veo ninguna utilidad. Si tú tienes alguna utilidad que nos puedas ilustrar, buenísimo, porque yo en realidad no veo ninguna. Al contrario, la veo como un impedimento, la veo como un tinglado más bien que confunde y lo que hace es aprobar créditos para la tiranía, legitimar a gente que está en el extranjero que no sé qué están haciendo allá, no sé qué negocios están haciendo allá. Entonces, sirve para cosas que no son en beneficio de la ciudadanía, en mi humilde opinión. Bueno, yo te escucho y yo sí tengo que reconocer que lo que siento es responsabilidad, porque nosotros impulsamos esa ruta. El 21 de diciembre del año pasado, Pero todo el país. sí, pero yo envié un video planteando que quien resultase electo el 5 de enero como presidente debía ser reconocido como presidente. Yo también, yo estaba aquí todos los días encargado. diciendo lo mismo. Y ahí siento una responsabilidad y convocamos a la sociedad a acompañar ese camino y esa ruta una y muchas veces. Y al final siento, al igual que los venezolanos, que se ha desviado el camino y el compromiso asumido y que el remate de todo esto ha sido la invitación y la recepción con euforia que se le dio por parte de la directiva de la Asamblea Nacional al regreso de los exdiputados, porque ya perdieron su investidura y que están hoy en la Asamblea Nacional, imagínate tú, llenándose la boca hablando de corrupción. O sea, es una cosa francamente inconcebible
e intragable para la sociedad Discúlpame, venezolana. ¿cuál sería tu responsabilidad? Yo no la veo. O sea, la responsabilidad de todo el país era esa. Era decir, ustedes tienen que asumir esto. Ustedes tienen el mandato popular, ustedes tienen que nombrar un presidente interino. O sea, eso no es una responsabilidad haberlo dicho. Y responsables fueron los que no se desviaron, que tú has hecho muy elegantemente como una buena dirigente político que eres. Yo que puedo hablar un poco más, que traicionaron ese mandato. Así lo digo yo. Bueno, O pero sea, la ahí verdad... entonces la responsabilidad es de quienes traicionaron. Es verdad, Eric, pero después de tantas decepciones llegó un momento en el cual tú buscas garantías Claro, y no eso- las obtuvimos. eso es Entonces, hoy, dicho esto, hemos estado aquí conversando con Eric del Búfalo sobre lo que está sintiendo la sociedad venezolana. Por otra parte, la operación criminal que está en marcha para buscar la resignación, el apaciguamiento y la claudicación Definitiva, ¿no? Que ya sería definitiva en la sí. lucha por la libertad y todas las cosas que están alrededor de eso, elecciones parlamentarias, créditos para Maduro, reconocimiento a Maduro, petróleo por comida, todas estas cosas horribles, porque de verdad es inconfesable los espantosa. intereses, ¿no? Pero por otra parte, como tú bien has dicho, se ha producido una enorme conciencia dentro de los venezolanos y en buenos sectores de la comunidad internacional. Al regreso de esta breve pausa, Eric, te pediría que hablemos entonces ¿para dónde vamos? ¿Ahora qué? Con este panorama, ¿ahora para dónde vamos? Vamos a una breve pausa y ya regresamos contigo, amigo, y Eric del Búfalo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ¿Te ve. imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, de regreso contigo y Eric del Búfalo. Hemos hablado de lo que ha sido el sentimiento de decepción, de profunda indignación que se ve en todos los venezolanos dentro y fuera del país, no solamente por los graves errores políticos, cómo se ha desviado, desconocido el compromiso en una ruta clara de enfrentamiento hasta el cese de la usurpación del régimen y que han ocurrido los fulanos diálogos, los acuerdos de espalda al país, la operación del 30 de abril que resultó ser un supuesto intento de acuerdo Sí. con las mafias, etcétera. Y por otra parte, esta nueva operación que busca hacer sentir que todo está mejor, que está entrando plata, que hay un realero en la calle, que ahorita hay dólares, euros, etcétera, que todos sabemos además que vienen de una economía criminal, Sí, así es. dólares que no han pasado por el Banco Central y que quieren convertir a la sociedad venezolana en una gran lavadora. Eso es el país lavadora, el primer país lavadora del mundo. Quieren Exacto, convertirnos. esa es la aspiración y consolidar un ecosistema criminal del cual todos seamos cómplices. Agreguémosle otra dimensión, porque ahorita estábamos viendo la televisión, en este momento se estaba produciendo el traspaso de mando de Mauricio Macri a Alberto Fernández en Argentina, y eso nos llevaba a conversar aquí fuera del aire, Eric y a mí, de todo lo que ha sido la maniobra del Foro de Sao Paulo, muy bien fondeada, muy bien pensado, porque si algo tiene la izquierda y sus aliados criminales es que
su objetivo es tomar el poder, se apoyan y defienden unos a otros y son tentáculos. Tomarlo y no dejarlo. Y no dejarlo nunca. Así es. Y no dejarlo nunca al costo que sea, ¿no? Entonces la izquierda ha avanzado, pero también ha tenido sus retrocesos. Y está el caso de Bolivia, el caso de Uruguay. Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo ves tú, arrancando este nuevo año, las fuerzas delictivas criminales y las fuerzas democráticas de Occidente, Ok. cómo chocan en Venezuela? Dos pequeñas reflexiones a propósito de lo que está pasando en Argentina en este momento y la responsabilidad un poco de Macri también. Y esto es un llamado, esto es una reflexión general a todos aquellos que portan las banderas liberales y republicanas. No se puede transigir con los principios. O sea, yo creo que Argentina es un ejemplo lamentable de cómo una política que tenía razón, un presidente que era decente, que tenía razón, por miedo a no aplicar lo que tenía que hacer al principio, transigió con sus propios enemigos, ¿verdad? Y al final quedó absolutamente rodeado y le hicieron jaque mate. Y ganó otra vez el Foro de Sao Paulo en Argentina, que no es cualquier país. Entonces, esto es una reflexión sobre todo para aquel liberalismo muy antipolítico, muy alérgico no solamente a lo público, sino al hecho de que la libertad también necesita imposición. O sea, que ella también pueda armarse y hacerse respetar cuando está. ¿Mm? Entonces, yo pienso que digamos, digamos, el liberalismo en la América Latina, incluso el centro-derecha, tiene un poco de complejos, demasiados complejos y demasiados miedos que no lo permiten actuar como debe actuar. Esto es una reflexión general. Entre el resentimiento de la izquierda y los complejos de la derecha, entonces la sociedad exacto, está estamos en eso. fregada. Ahora, déjame decirte algo a propósito de eso que me hacía pensar, porque el otro día alguien me decía, bueno, María Corina, lo que pasa es que ustedes son muy puros, muy verticales, muy radicales, porque ustedes tienen que entender que un proceso de transición requiere, y literalmente la frase es tragar sapos. Entonces yo le decía, ¿qué implica eso? Bueno, que tú puedes entender que la justicia no es al 100%. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el acuerdo que le vamos a presentar a una Venezuela a la cual han asesinado 400.000 venezolanos por una vía o por otra, que ha destruido, no hay una sola familia desgarrada, va a ser pisoteando la justicia. ¿Creen ustedes que eso sería sostenible y traería la paz? Eso ¿De es lo verdad? que- ¿De volvería verdad lo inmediatamente creen? como pasó en Nicaragua con Chamorro, y mira cómo está. Pongo los ejemplos. El Chile de Piñera. Piñera es una persona decente, o sea, persona que tenía políticas que no fueron equivocadas. ¿Y por qué está así? Porque cuando se le vino encima la protesta, lo que hizo fue pedir perdón, cuando tenía que más bien imponer el orden legítimo que le correspondía. Y creo que no lo hizo un poco por los complejos típicos digamos, de los liberales latinoamericanos. Lo digo así muy rápido. No, eso por un lado. Lo que tú dices además es mucho más grave, porque implica transigir con los principios, ¿no? Entonces sacan a Maquiavelo, que la política es la política. No, señores, no es así. Justamente lo que le da soporte en última instancia a la política es que hay un orden moral que hace ir a la gente incluso a la trinchera. Y como decía Churchill, justamente es por eso que el que tiene la moral es el último que se queda en la trinchera. Los demás salen corriendo y dejan a la línea enemiga abierta. Y por ahí se mete el enemigo. Ser de verdad liberal implica también quedarse en la trinchera y aguantar. No, y el fuego. sacrificar. Esa, la idea de sacrificio. Sí, importante. pero lo que yo iba, cuando tú sacrificas la justicia No se puede. en el acuerdo, No se digamos, puede. social e institucional, la gente al final busca la justicia en el plano individual. Y es eso peor, creas un y desorden. es mucho peor Claro. porque eso al final lo que revierte son todos los enfrentamientos previos. Y si queremos evolucionar hacia una Venezuela donde realmente podemos reencontrarnos y convivir democráticamente, no puede ser a costa de la justicia y a costa Porque de en la el fondo, verdad. en el fondo los moralistas son ellos, claro, pero son moralistas en el sentido que son moralistas fanáticos para encubrir la ética. Entonces caen en un relativismo absoluto donde todo se vale. ¿Por qué? Porque en el fondo hay pecados también propios, que también quieren lavarse. Ahora, Eric, no quiero que se nos vaya el programa Claro. que ha estado apasionante sin entrar entonces, ok, aquí es donde estamos. Aquí es donde estamos. Sí. Se han caído las máscaras, todo un entramado de corrupción que para estos sistemas es el primer mecanismo, el primer instrumento de apoyarse, porque coopta a la sociedad, se les empieza a desmoronar. Y eso es una parte dura, pero hay que asumirla como positiva. Eso está ocurriendo por una parte. Por otra parte, este conflicto en América Latina Se ha vuelto regional. muy alborotado, como lo dijimos, no nos hicieron caso, hay que decirlo como es, pero ya nadie puede tapar el sol con un dedo, ya todo el mundo sabe que hasta en Chile estaban metidos de cabeza los
criminales que apoyan este régimen y financiados con la plata suya, con nuestros recursos para la gestión del Estado y de los bienes de la República, se está financiando la desestabilización de América Latina. Entonces, ahora, ¿cómo amanecemos este nuevo año reagrupando estas fuerzas y este momentum en la dirección que sí va a provocar la libertad de nuestro país? Exactamente. Fíjense. Yo creo que las condiciones, digamos, de conciencia subjetiva están dadas. O sea, yo creo que la gente está clara. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ver dos cosas. En primer lugar, se van a caer todos los lugares de control externo. Ya no los hay. Ya nadie cree en el coco de que, bueno, o sea, el argumento es muy débil de que hay 51 países que apoyan esto. Eso es mentira. Los países apoyan la verdad, apoyan quienes quieran el poder. Cuando aparezca una fuerza que tenga la mínima posibilidad, no digo la máxima, sino la agenda mínima de posibilidad de romper esto y llegar al poder, o sea, para cambiar las cosas, la gente masivamente lo va a apoyar. Masivamente. O sea, no va a tener ninguna duda, porque la gente lo que necesita es justamente una salida. ¿Y qué tiene que ser distinto, en tu opinión, a lo que hemos vivido hasta ahora? Porque el aprendizaje queda. Sí. O sea, todas estas decepciones y estos golpes no han sido en vano en el espíritu, claro, y en la conciencia de cada ciudadano venezolano. Exacto. Fíjense, lo que nosotros siempre apostamos a una ficha, digamos, una lógica que es un poco loca, digamos que el mundo primero iba a apoyarnos antes que nosotros hiciéramos algo, ¿no? Bueno, pero tenemos 20 años haciendo muchas cosas. No la posición. Digo, la gente me refiero a supuestamente el esa dirección política. Claro, me refiero al presidente cargado. Es presidente cargado, ¿no? Ajá. O sea, no eres tú. O sea, es alguien que tiene un rol histórico que jugar. Cuando se vuelve a precipitar una figura que ni siquiera tiene que ser el presidente cargado por sino que tenga esa posibilidad de controlar el país, así lo digo, ni siquiera el gobierno, de controlar el país, va a haber absolutamente un cambio completo, radical, de factores externos e internos. ¿Y tú sientes que los pasos, porque hay pasos muy importantes, como por ejemplo, como la aprobación y la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por cierto, que yo debo darle un justo reconocimiento a la fracción 16 de julio, que fue allí constante y para una gente hasta fastidiosa, nos decía, pues todos los martes en la sesión desde enero. Un pequeño paréntesis, cuando yo critico a la Asamblea no critico a todos por igual, hay diputados muy valiosos ahí, gente muy valiosa, sí, pero yo me refiero a quienes tienen el control de la Asamblea. No, además, o sea, creo que es obvio, ¿no? Seamos realistas, o sea, hay gente honorable, claro, en todas las organizaciones políticas, por supuesto, en todos los sectores de la sociedad, hay gente honorable, hay gente esa generalización más bien le conviene a los corruptos. Porque absolutamente. Entonces hay que distinguir con nombre y apellido. No voy a decir el nombre, pero una persona que fue un alto, bueno, no sé si es o fue alto político, dijo no hace mucho, bueno, lo que pasa es que como aquí todos siempre hemos robado. Por eso. Entonces, mira. Eso es el que ha robado. Pues, quiere que eso todo es el una mundo cosa robado que además es inaudita, que ningún venezolano tenemos que tolerar y aceptar y decir, bueno, habrás robado tú. ¿Vale? Exacto. Eso habrás robado tú. Eso es. Porque aquí hay un país donde hay mucha gente, que es la inmensa mayoría, que además lo que más valora es el honor, que ese es el legado que al final te queda de tu familia. Esa es lógica criminal, ¿no? Yo corrompo, yo compro, para al final decir que todos somos iguales. Que todo el mundo es la misma cosa. No es así. Y tú sientes que desde, digamos, los genuinos aliados internacionales hay claridad, que eso no es la mayoría. Yo pienso que hay mucha claridad. Lo que pasa es que ahorita no saben qué hacer, porque los estafaron también. O sea, hay que decir, parece loco, pero sí, nos engañaron también un poco. O sea, yo creo que sí. Yo creo que Bolsonaro... ¿Y quienes dicen perdimos la última oportunidad? Perdimos este tren. Nunca hay una última oportunidad en la vida de las naciones. Lo que pueden haber es muchos años de sufrimiento innecesario, eso sí, pero nunca una última oportunidad. Y cada error se paga con años y vidas. Se paga con tiempo, vidas y sufrimiento. Hay gente que sufre, hay niños que salen de la escuela, hay gente que se muere por una enfermedad, una medicina tonta que se puede conseguir en cualquier farmacia en el mundo. Ahora, yo coincido contigo en que, y lo he dicho muchas veces en esta ventana, en este espacio, en que a pesar de todas las decepciones, la sociedad venezolana se ha ido como forjando en esta lucha, ¿no? Y de verdad siento que nos hemos ido preparando para ese momento. Gracias por decir esto, porque además el problema no empezó con el chavismo. Claro que no. El chavismo es el último momento de un mal que viene de atrás y que tiene muchos factores, sobre todo lo que estaba justo antes del chavismo.
en los últimos 20 años antes del chavismo, donde Claro, porque además sí hay que hacer enormes reconocimientos a lo que fue la República Democrática, sobre todo en sus primeros pasos, ¿no? Sí. En términos de institucionalización, en términos pero a de partir de apertura. finales de los años 70, mediados de finales de los 70, con la Que nacionalización, además coincidió con una acción nefasta que fue la nacionalización de la. sí, ahí de la- de empieza. la Además, empresa además que petrolera, uno ¿no? lo ve con gráfico, ¿no? O sea, Sí, lo no, puede ver más- clarísimo, clarísimo. Entonces, el chavismo es un último, lo peor, pues fue el monstruo que se creó a partir de toda esa confluencia de cosas malas. Entonces, esto nos va a liberar no solamente, cuando nos liberemos de esto, no solamente nos habremos liberado del chavismo, sino de una forma que ya tiene casi Con medio un siglo de sistema. hacer política en Venezuela que generó en lo peor, en el peor monstruo. O sea, el chavismo es el peor hijo posible de ese malestar, pero el malestar estaba, o sea, Yo estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo. Hemos hablado muchas veces aquí de lo que significa una ruptura histórica. Mucha Ruptura gente histórica, le exactamente. le asusta Un la buen término. expresión Ujú. porque, bueno, suena realmente a un corte. Y eso Sí, sí, significa sí. que mucha gente se queda sin muchos privilegios. Así es. Y sin muchos beneficios. Y sin la conchupancia de quien ha estado anotado y poniendo y sectores económicos que ponían y quitaban. Privilegios ministros, muy gobernadores. legítimos y muy inmorales, además. Así es. Entonces, estamos digamos, en la antesala de esa ruptura histórica. Yo creo que sí. Dicho esto, ya nos quedan unos minutos. Obviamente yo soy parte, como tú sabes, de un proyecto liberal que estamos además formando cientos y miles de líderes que tienen como proyecto tomar el poder, llegar al poder para servir, para transformar a Venezuela desde una perspectiva liberal. Es decir, es el primer proyecto no socialista que Venezuela le sería ofertado al país. ¿Cómo sientes tú, después de todo esta, hemos venido hablando de la evolución del sentimiento y de las ganas y de la lucha de la sociedad venezolana, que puede recibir y prepararse ante una propuesta de esta naturaleza que es un quiebre con todo lo que hemos vivido hasta ahora? Es decir, no es el Estado el que está arriba y te reparte. Eres tú como ciudadano que está arriba y el Estado abajo a tu servicio. Así es. Hay una inversión, es una inversión total del modelo. O sea, es justamente el poder al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del poder. O sea, que es el cliente, ¿no? El cliente político. El cliente político piensa que se gana algo ganándole al Estado, pero en realidad se está dando su vida por el cambio de pocas cosas, de pacotilla. Yo celebro mucho que exista ese proyecto, porque además creo que es el único. ¿Y tú crees que la sociedad venezolana lo asume, lo va a asumir entendiendo, digo yo, las implicaciones que ello significa históricamente hablando, culturalmente Es que hablando? lo más paradójico de eso es que lo va a tener que subir por las malas, porque se va a dar cuenta de que el efecto de eso, es decir, aquí hay una pequeña cosa. Voy a hablar rápido, pues tengo muy segundos y no me gusta usar el término capitalismo porque es de origen justamente marxista. Pero digamos, lo que llamamos capitalismo no es un hecho ideológico. No es que yo soy capitalista, tú eres socialista. El socialista es un hecho ideológico. El capitalismo es un hecho real, de que la sociedad humana llegó ahí, a partir de muchos siglos de sufrimiento, llegó ahí. Bueno, y siglos de que lo que funcionaba es el mercado. Bueno, claro, pero llegó a partir de pasar primero por la esclavitud, Sí, después por el mercantilismo más depredador, llegó a un sistema donde se dio cuenta que si yo ponía orden al control de las mercancías, había prosperidad y la humanidad dio un salto cuántico en pocos siglos, lo que no avanzó en 2000 años o 3000 años atrás. ¿Okay? Entonces, no es un problema ideológico, no es que yo defiendo el capitalismo como yo defiendo la ecología o el feminismo, no, el capitalismo no es real. Es cómo funciona lo demás es falsificar. Entonces, el socialismo, si uno se pone a ver, no es más que capitalismo pirata. No es más que capitalismo de mala calidad o criminal, en este caso. ¿Okay? En el mejor de los casos, pirata, de mala calidad. En el caso venezolano, criminal. Aquí hay mercado igual, pero es un mercado hecho por criminales, por piratas, no por gente decente. Entonces, lo que hay que invertir, lo que creo que es tu propuesta, y estoy de acuerdo, y la ruptura histórica es invertir. No. El mercado no tiene que ser dominado por piratas del océano, piratas de los mares, ni por delincuentes, ni por asesinos, ni por criminales, sino por la gente que produce los bienes, que crea los servicios, que es decente y que además quiere servir al otro. Eric, eso que tú estás planteando significa además el pleno ejercicio del Estado de Derecho y de la justicia. Es que sin eso no hay Estado de Derecho. Eso quiere decir que quienes se han robado miles de millones de dólares, agazapados y disfrazados de distintos colores, como digo, no se visten de rojo, enfrentarían la justicia, tendrían que regresar lo que se robaron y pagarían por sus culpas. Esas fuerzas saben que esa ruptura histórica plantearía el fin Por de eso se esas resisten, claro, dinámicas. por eso se resisten, justamente.
Ahora, ¿sientes tú que hoy hay la fuerza y la conciencia en la sociedad venezolana para enfrentar esas mafias que se han metido en los medios de comunicación, en las encuestadoras, en los sectores económicos y obviamente en el Parlamento? Yo creo que sí, creo que hay a nivel digamos, de la población, de la ciudadanía, hay una conciencia, pero además creo que ese sistema no es sostenible en el tiempo porque es autodepredador. Entonces al final los Se matan entre ellos. Claro, los políticos que ellos crean son muy débiles, son falsos, están muy pagados, entonces el problema es ese, que la corrupción es débil, el mal es débil, el mal no tiene una fuerza en sí misma. Y regresamos a donde partimos entonces. Hay quienes dicen, hacer las denuncias en contra de los corruptos de oposición favorece al régimen. Según tu tesis, lo que hemos estado discutiendo ahorita es precisamente lo contrario, entonces. Mientras más denunciemos a quienes amparan al sistema criminal, más desnudo queda el régimen. ¿Y crees tú que estos hechos que han salido a la luz pública en estos días comienza a socavar el entramado de corrupción definitivamente? Mientras la corrupción sea más evidente, más se debilita el sistema, porque el sistema no es un gobierno de otro, es un sistema completo y es el mismo sistema. Entonces, mientras más yo denuncie y mientras más yo devele la podredumbre, mejor, no al revés. Ya basta ese chantaje de cállate porque si no, que fue lo que pasó mucho tiempo, ¿no? Cállate porque ese es nuestro Mesías, no te puedes criticarlo. Imagínate tú, ¿cómo yo voy a criticar el Mesías que va a salvarlo? Entonces, paradójicamente podríamos decir que cerramos este año poco más depurados. Cerramos este año después de un año muy difícil y apaleado, de muchas frustraciones y muchos desengaños, pero por eso mismo mucho más claro. Y eso me hace a mí, por fin, ser un poco optimista, porque generalmente no lo soy. Pero este año creo que sí estoy mucho más optimista. Bueno, definitivamente a ti te gusta llevar la contraria, por eso a mí me encanta traerte aquí, entrevistarte, porque cuando el país más bien se puede sentir golpeado. Está despechado. Sí, golpeado, pero despechado es una buena palabra. Sabes que traicionado, sabes que te engañaron. Pero entender antes no lo sabía. Que hay una ruta y hay una, digamos, disposición espiritual, que es la única con la cual se puede derrotar un sistema totalitario y criminal. Y es la lucha firme, clara, irreductible hasta lograr el propósito, que no es cómo vamos a mejorar un poquito nuestras condiciones de cautiverio y seguir presos. No. No es tener Nutella en una cárcel, eso no es la exactamente, es lograr la libertad plena y total, que no nos van a engañar más con barajitas electorales, porque que te van a cambiar un CNE, pero te dejan el monopolio de las armas, el monopolio de la plata, el monopolio de los medios y el monopolio de la justicia en manos de los mafiosos y criminales que lo que quieren es más poder. Entonces, hemos aprendido mucho y yo creo que estos últimos eventos que nos sacuden y nos duelen profundamente, también nos fortalecen. Son como las caídas que uno aprende a pararse y a no volverse a caer en esa misma circunstancia. Después de esto va a quedar un gran país, va a haber un gran país, eso sí estoy seguro. Yo no tengo duda. Esto fue un aprendizaje doloroso, como pasaron todos los países que hoy en día se dice somos una gran nación porque pasaron por un parto y un sufrimiento y esto es un parto histórico. Y un país que le ha dado unas demostraciones y unos testimonios de coraje, de integridad, de innovación, de creatividad, de audacia, de entrega enormes a toda la región y al mundo. Y después de un año más de lucha, y a pesar de las decepciones, yo sí creo que tenemos que construir, como tú dices, en base de los aciertos y en base de las verdades que hemos descubierto. Así que a todos los venezolanos decirles, esta lucha tiene un solo propósito, un solo fin y lo vamos a lograr. O sea, a estos criminales los vamos a sacar y vamos a construir una nación donde nunca más se repitan estas cosas, estas monstruosidades. De verdad que sí. Muchísimas gracias a ti, Eric. Y aprovecho este último minuto para hacerle llegar mi felicitación a la fracción 16 de julio, que hoy martes 10 de diciembre presentó su balance de todo el desempeño de lo que fue un año duro, donde comenzaron no solamente impulsando el artículo 233 cuando muchos no lo creían, impulsando la activación del artículo 187 numeral 11, impulsando la activación del TIAR, lo cual se logró, y desde luego denunciando, entre otras cosas, la presencia de los exdiputados chavistas que tanto daño están haciendo no solamente a la Asamblea Nacional, desvirtuando la legitimidad de esta institución, sino, como hemos visto, pretendiendo terminar de hundir un camino que avanzamos con el gobierno interino y la aplicación del artículo 233. Grandes errores fueron alertados en su momento.
denunciados también abusos y atropellos, pero hoy siguen allí haciendo un balance del cual debo decir me siento orgullosa como ciudadana y representada en ellos. A todos ustedes, amigos, como todos los martes, un placer acompañarles y nos vemos el próximo martes contigo. Y gracias, Eric. Y gracias por mi libro. Lo logré. Logré mi regalo con este invitado. Muchas gracias. Hasta luego todos. Un placer. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.